que tenemos diferentes pensamientos, pero seguimos siendo hermanos. Eso no lo vamos a poder cambiar. Así que por eso es tan bueno estar acá, que estemos todos juntos alabando a nuestro Dios. Y bueno, este año adelanté un poco porque generalmente yo vengo en noviembre, porque aprovecho la convención nacional de nuestra organización y aprovecho a ver mi gente, ¿no? Mi familia, la iglesia. Pero como este año no se hace en Rosario, entonces dije voy a adelantar mi viaje para ver un poco a mi gente. Y hablaba, me olvidaba, les manda muchos saludos el pastor Carlos, que me trajo hasta aquí porque estuve merendando con ellos, compartiendo un momento porque los días pasan rápido. Y la verdad que a mí me hace bien siempre venir para mi raíz y recibir el amor, el abrazo de mis hermanos. Yo disfruto mucho eso. Y más allá de que sí, obvio, me gusta predicar, pero si así fuera que no predico en ningún lado, igual disfruto estar en medio de mis hermanos, de aquellos que quizás que me conocen de mucho más tiempo. Así que bueno, estoy agradecida a Dios por eso. Y como primera medida, vamos a orar al Señor, vamos a dejar este tiempo en sus manos, que su Espíritu Santo nos hable, nos abra nuestro entendimiento, traiga revelación, corra el velo de mi mente para que yo pueda entender lo que Dios me quiere hablar. Amén. Jesús, te alabamos y te bendecimos. Te damos tantas gracias porque nos das este privilegio de estar aquí, unidos en un mismo sentir, para adorarte, para exaltarte, porque vinimos a rendirte culto a vos. El único importante en este lugar eres tú, el único que no puede faltar eres tú, Señor, porque si no sería en vano estar aquí, Señor. Pero si tú estás, todo vale la pena, Señor. Cada uno ha dejado de hacer otras cosas para venir aquí, pero porque ha entendido que era un momento importante, que se iba a encontrar con alguien muy importante, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control. Que todo pensamiento negativo caiga, que toda opresión sea quitada de las mentes y los corazones, que todo aquello que está bloqueando la mente caiga en esta hora en el nombre de Jesús, y la libertad de tu Espíritu se mueva en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Ligamos todo poder de las tinieblas. Ligamos todo trabajo de hechicero en el nombre de Jesús, y creemos que donde está tu Espíritu, allí hay libertad. Y vos trajiste a cada uno con un propósito, Señor. No porque va a haber una palabra de una mujer, sino porque vos nos vas a hablar, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tu Espíritu pueda redarguir nuestros corazones. Danos la valentía para enfrentarnos con nuestras realidades y también la sabiduría para poder, Señor amado, dejar aquello que tengamos que dejar y rendirnos plenamente a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y saben, estaba la otra vez escuchando una palabra. Yo todos los domingos me congrego en la iglesia atrás de mi casa, porque sigo siendo oveja. Yo necesito recibir palabra de Dios, necesito ser ministrada y necesito el calor de familia. Entonces cada domingo yo voy a recibir de la palabra, ¿no? Y escuché un mensaje sobre Elías, que si bien era otro el tema, pero a mí hubo una palabra que quedó en mi corazón, que no tenía nada que ver con lo que estaba predicando, pero que me quedó ahí guardadita, ¿no? Y vamos a leer ahí en Primera de Reyes 19,
versículos 5 y 6. Sabemos un poco la historia de Elías, lo que Dios usó a este varón, ¿no? Cómo fueron avergonzados, cómo fue avergonzado Baal y todos sus sacerdotes, y el poder de Dios fue manifestado. Como él oró por la lluvia y la lluvia llegó. Pero también dice que Jezabel, cuando supo lo que había pasado, que era la esposa del rey Acab, se indignó, ¿no? Y quería matar a Elías. Le mandó un mensaje, diciendo en el versículo 2, creo, dice: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de una de ellos, de esos sacerdotes, ¿no? Lo estaba amenazando. Entonces dice que Elías, ¿qué hizo? Se fue. Se fue, dice que caminó un día en el desierto. Debe ser cansador, ¿no? Y dice en el versículo 5, dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Estaba cansado, imagínense todo lo que había caminado, haría calor, en el desierto no hay árboles, ¿no? Y aparte, confundido, no entendiendo la situación, ¿no? Como a veces decimos, si no hice nada malo, solo puse el nombre de Jehová en alto, y él estaba siendo perseguido. Pero dice que él se durmió a causa del cansancio. Y nosotros diríamos, y lo hemos dicho todos, ¿cómo Elías, habiendo visto el poder de Dios de la manera que lo vio, y uno dice, y luego escapaba por la amenaza de una mujer? Es nuestro pensamiento, es nuestra mirada, ¿no? Y decimos, pero dice que él se durmió y que el ángel le tocó, y dice que él miró y en su cabecera había, dice, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. A pesar de el pan y el agua, Dios se lo proveyó. Es una expresión de amor. A mí esa frase fue como que ese día me quedó, ¿no? A pesar de que nosotros podamos decir que, o sea, incomprensible cómo Elías tuvo esa actitud, pero aún a pesar de eso, Dios se ocupó de darle el pan y el agua, ¿no? Y meditaba en esa palabra antes de venirme, y Dios habló a mi corazón, y eso que me había quedado por semanas, como que comenzó Dios a darle sentido, a darle forma, ¿no? Y después me puse a pensar en Jonás, ¿no? Jonás, podemos decir, sí, bueno, Jonás sí fue desobediente a Dios. Dios lo mandó para un lugar, él se fue para el otro. Pero dice que terminó en el vientre de un pez. Y Dios lo guardó en el vientre de ese pez. Y hasta que el pez lo vomitó, él se arrepintió. Pero él había desobedecido. Entonces podemos ver que en la obediencia y en la desobediencia Dios se manifestó. Dios manifestó su amor a pesar de todo. Entonces pensaba, y el Espíritu Santo, fue el sábado pasado cuando yo me estaba preparando para venir para Rosario,
Entonces ahí el Espíritu Santo me dice, el principal problema que tenemos es que no entendemos la profundidad del amor de Dios. Porque nosotros medimos las cosas y hay cosas que nos parecen justas y otras que nos parecen injustas. Podemos decir, bueno, Elías había sido obediente, entonces por eso Dios le dio el pan y el agua, a pesar de, ¿no? Por ahí podemos decir un acto de cobardía. Pero Jonás siendo desobediente y rebelde, sin embargo Dios lo guardó. Y entonces Dios me llevaba a eso, ¿no? Tenemos tantos problemas nosotros a veces en nuestra cabeza. Y el Señor me dice, la base de todos nuestros problemas es no entender el amor de Dios. Y vamos a ir a Efesios 3:14. Dice Pablo, acá vemos a Pablo, dice que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice que Él doblaba sus rodillas, Él rogaba a Dios. ¿Para qué? Para que la Iglesia de Éfeso pudiera entender, dice, la altura, la anchura, la longanimidad del amor de Dios, porque entonces ellos iban a poder experimentar la plenitud. Ahora, podemos decir, ¿y cómo sé si entendí o no entendí la profundidad del amor de Dios? Y lo podemos saber en varios aspectos. Primeramente, en mi vida, en lo personal. ¿Saben qué? Vamos a dejar de querer ganar el favor de Dios. ¿Saben que a veces nosotros decimos, voy a orar más horas para que Dios me responda? Voy a dar mayor ofrenda para que Dios me dé más. ¿Y saben qué? Es un error. Es un error. El querer hacer algo para recibir algo del otro lado. Porque no es para, sino es porque. Yo le doy. ¿Por qué? Porque Él me dio todo. Yo oro. ¿Por qué? Porque Él me salvó y porque quiero adorarle. A veces vemos gente que dice, no, porque yo oro 4 horas al día. Porque yo oré y se sanó. Porque creemos que tenemos que hacer para recibir algo a cambio. Aún yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga. Y ese no tiene que ser su razón para venir a la iglesia. Usted tiene que venir a la iglesia porque anhela, porque desea alabar y adorar a Dios
con esta familia que Dios nos dio. Entender que todo lo que Dios nos da es gracia y yo no tengo que hacer nada para recibir de su gracia, para recibir su amor, porque Él me va a amar. Él me va a amar. ¿Cuántas veces usted hizo cosas para agradar al otro? A veces hay una mala relación en el matrimonio, hay una mala relación con los hijos, o a veces con los padres, ¿no? Y entonces decimos, yo voy a hacer esto para que me quiera más. Y dejamos de ser nosotros por querer agradar al otro. Muchas veces los jóvenes, los adolescentes son arrastrados por los grupos. ¿Por qué? Porque se quieren sentir identificados con ese grupo y terminan haciendo cosas que no la hubiesen hecho en ese momento, sino que tienen la necesidad de sentirse parte de ese grupo. Así muchas veces los adolescentes comienzan a fumar, a tomar alcohol, a salir con chicos y chicas, y no, porque si no me van a decir, ay, mirá qué tonto no fuma, no toma alcohol, no, y si es un varón y no sale con chica, debe ser medio rarito, por eso no sale con las chicas, ¿no? Y entonces, porque no queremos que nos digan esas cosas, comenzamos a hacer lo que no queremos. ¿Para qué? Para que nos quieran. Muchas veces como hijos quizás intentaste hacer un montón de cosas para sentirte más amado y aceptado por tus padres. O con tu esposo, o con tu esposa. A veces decís, yo sé que cuando yo me voy a la iglesia, mi marido o mi esposa se molesta. Entonces, no voy a ir a la iglesia para que él no se enoje conmigo, ¿no? Buscamos favores, buscamos hacer cosas, pero tenemos que entender que con Dios no es así. Porque incluso muchas veces decimos, ay, pastora, ore por mí, porque usted está más cerca de Dios. No, Dios está tan cerca de Gaby como su pastora, como de la persona que recién llega. Quizás Priscila. Dios te ama con la misma intensidad. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para que Él nos ame más ni menos. Él nos ama con una total profundidad. El amor de Dios no tiene comparación. Entonces, si nosotros entendemos esa profundidad del amor de Dios, vamos a dejar de hacer las cosas quiero servir más al Señor, yo quiero ir, para que Dios me ame más y que, ay, mira a mi hijo, lo amo más a porque se engancha en todo, se engancha en la oración, se engancha en el evangelismo, entonces yo lo quiero más. A no, porque siempre tiene un problema, que no quiere ir a hacer evangelismo porque le da vergüenza, que no quiere ir a trabajar con los niños porque no tiene paciencia con los chicos, que no quiere levantar la ofrenda. No, a no. Dios te ama. Y también ama al que está allá afuera, al que está todavía tirado en las calles, perdido en la droga, en el alcohol, al que está preso por violación. Esas son una de las comparaciones más duras, ¿no? Porque para nosotros es algo aberrante. Pero sabes que Dios los ama igual que a nosotros. Que Dios los ama igual que a nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que terminar de hacer las cosas para querer lograr un favor. No tiene sentido. Mi motivación para orar tiene que ser porque tengo el deseo de hablar con Él. Pensá en la persona que vos más querés. Tu mamá, tu papá, tu esposo, tu hijo. Y a veces vos decís, ay, hace tanto que no me siento a charlar. Como que a veces a nosotros siempre nos falta con Gaby el tiempo de sentarnos unos mates y charlar.
porque nos queremos, porque nos extrañamos y porque disfrutamos esos momentos en compañía, ¿no? Y eso tiene que ser lo que a mí me mueva a orar. No para ir y decir al otro, no, porque ¿sabe qué? Oré 2 horas. Si oro, gloria a Dios. Gloria a Dios si orás 2 horas. Pero no significa que tu oración va a tener más efecto del otro que oró media hora. O sea, eso tenemos que cambiar, esos conceptos. Porque entonces seguimos viviendo igual, creemos que todo es por merecimiento. Y esto es por gracia. Cristo en la cruz del Calvario rompió todas las barreras, rompió toda diferencia. Y para Él somos todos iguales. Porque nosotros miramos esos ministerios grandes que vemos, no sé, por ahí acá conocido, no sé, Freyson o un Carlos Anacondia, y bueno, para nosotros, pero delante de Dios somos iguales, somos iguales. Se fue derramada la misma cantidad de sangre por el misionero que está en el África y por el que todavía no se anima a predicarle al vecino. ¿Mm? Entonces vamos a dejar de querer hacer cosas para agradar a Dios. Tenemos que buscar agradar a Dios, pero por amor, ¿no? Y también dice que vamos a dejar nuestras dudas cuando estamos pasándola mal. Vieron que cuando la estamos pasando mal, nos sentimos en medio de un desierto. Y nos sentimos más solos que el loro, ¿no? Y voy a decir, y ni Dios está conmigo. Ni Dios está conmigo. Pero eso es algo que tenemos que aprender. Si hemos entendido la profundidad del amor de Dios, vamos a saber que yo, aunque esté viviendo el peor momento de mi vida y no haya nadie a mi alrededor, Él está. Él siempre está. Cuando nosotros entendemos esto, ¿saben qué? Guardamos nuestro corazón. Porque tenemos un problema y decimos, el hermanito aquel sabía que yo la estaba pasando mal y no fue capaz de venir a verme. ¿Y la pastora? La pastora no me mandó ni un mensaje para saber cómo estaba yo. Y sabía que yo estaba con un problema grande. Ahora, si yo entiendo la profundidad del amor de Dios, voy a saber que el más importante está conmigo. Aunque todos se hayan ido. Y vamos a empezar a aprender a no depender de nadie ni de nada. Porque todos tenemos diferentes situaciones. Y porque somos humanos y podemos equivocarnos y podemos olvidarnos algunos detalles. Porque a veces estamos con 1000 cosas y a veces la gente pretende de que todo el mundo esté atento a lo que le está pasando. Gloria a Dios si pasa, porque también es guardarnos como familia. Pero lo importante es que si entendiste la profundidad del amor de Dios, tenés que saber que aunque nadie está, Él está. Él nunca te va a dejar. Aún si pecaste, si tomaste malas decisiones, aún si muchos te rechazan porque tomaste una mala decisión, Dios sigue estando con vos. Dios nunca te va a dejar. Cuando te pasan un montón, ¿viste esas etapas que te pasa una cosa, otra cosa, otra cosa? Como que no termina de estabilizarte y es una, otra y otra. Y de repente te sentís tan confundido, pero qué bueno que es poder hacer una pausa y recordar que aunque el enemigo quiere que vos sientas que Dios se olvidó de vos, Él sigue estando. De eso tenés que estar seguro. Dios no se olvidó de vos. Dios no se olvidó de vos.
Dios no te va a abandonar, porque a veces hay cosas que tenemos ligados, porque en nuestra infancia quizás fuimos abandonados por nuestra madre o por nuestro padre que nunca nos reconoció, que nunca le importó saber de nosotros, por esa novia, por ese novio que de un día para el otro te abandonó, que juraba amarte, que quizás te decía que eras el amor de su vida, pero un día te dijo, no te quiero más. Y a veces ni siquiera te lo dicen, desaparecen directamente, ¿no es cierto? Y a veces nosotros creemos que Dios es así. Dios no te ama con el amor poco, mucho, que te amó tu mamá, tu papá, tu marido, tu mujer, tu novia, tu novio, ese que te dejó. El amor de Él es perfecto. El amor de Él es eterno. Y ahí, en ese pozo donde vos estás, no estás solo. No estás solo. Vemos en el libro de Daniel, cuando estuvo en el foso de los leones, en el horno de fuego, y Dios se glorificó. ¿Alguien los podía acompañar? No, nadie los podía acompañar. Por más buena intención que tuviera cualquier persona, no los podía acompañar. Y si vos estás pasando un mal momento, quizás hay personas que te pueden acompañar en algún momento, pero siempre va a haber un momento que te vas a quedar solo. Te vas a quedar solo. Por eso es importante aprender de que el amor de Dios es tan profundo que aún en el momento más difícil de tu vida, Él va a estar con vos. Por ahí en el caso de una viudez, como me pasó a mí. O sea, así de repente uno queda viudo o perder un ser querido, ¿no? Y vos tenés gente que viene y que te acompaña, sí, sí. Mucha gente con buena intención, pero a la noche, cuando te vas a dormir, estás solo. Pero Dios es el que siempre está. Digamos que eso es en cuanto a lo personal. Ahora, en mi relación a los demás, como yo me voy a dar cuenta que entendí la profundidad del amor de Dios. Y una de las primeras cosas es que no voy a juzgar. Porque a veces decimos, no, porque este hermano, viste, va, viene, nunca cambia, ¿no? Y juzgamos. O decimos, no, mira, se la pasa llorando, está re triste, en medio de teniendo a Dios, no sé cómo, y juzgamos, y miramos al de al lado y decimos, ah no, pero yo soy fiel a Dios, y como que no, pero este no es tan fiel como yo. ¿Mm? Cuando yo entendí la profundidad del amor de Dios, voy a, más allá de la circunstancia que esté atravesando, el que está a mi lado, no lo voy a juzgar. O a veces decimos, si le pasó eso, algo habrá hecho. Porque a veces decimos, no, pero ya no somos tan legalistas como antes, porque antes el evangelio viejo era, si vos sos cristiano, no te podés enfermar, o sea, si vos tenés un cáncer o tenés una enfermedad, o sea, debe ser que también no estaba, porque era así la mentalidad. Y a veces nosotros creemos que ya pasó, pero saben que todavía sigue. Muchas veces sigue. Esa cosita pequeña en medio de la iglesia. De que si le pasó y se separó, el marido se fue. Algo, Algo habrá hecho ella. Capaz que no era buena esposa. Por eso la engañó. Porque muchos dicen por ahí, no, si el hombre se fue con otra es porque no tenía todo lo que tenía que tener en su casa. Y es un pensamiento machista.
¿no? Y estamos juzgando y juzgamos. Pero si yo entendí la profundidad del amor de Dios, no voy a juzgar a mi hermano, lo voy a abrazar. No sé capaz que sí, si se equivocó o no se equivocó, lo sabe Dios, pero yo no lo voy a juzgar, yo lo voy a abrazar. Porque cuando hay mucho dolor en el corazón, no hay fuerza. Y necesitamos ser sostenidos. Y muchas veces los que nos tienen que sostener, en vez de sostener, nos castigan. Nos castigan. Eso, si yo entendí la profundidad del amor de Dios, vamos a funcionar como familia, como cuerpo. Es como hoy hablaba, que a veces nos cuesta respetar las decisiones de los hijos. Nos cuesta. Pero también si nosotros estamos continuamente diciendo, no, porque vos estás haciendo esto mal, vos estás haciendo esto mal, vos estás haciendo esto mal, es como que los alejamos, los lastimamos. Ahora, ¿no es más importante que mi hijo sienta que a pesar de que esté tomando malas decisiones, yo lo sigo amando? Que pueda sentir que lo sigo amando. Porque creo, y pensaba un poco, cuando era más joven, que creo que muchas veces uno le hizo sentir a los hijos que si hacía lo que uno le decía lo iba a amar más. Hablo en mi caso personal, lo que yo siento que he hecho en mi vida, ¿no? Pero hoy, ya con unos cuantos kilómetros más y unos cuantos procesos más, uno va entendiendo un montón de cosas, ¿no? Y entonces como que hoy lo único que me parece importante es que mis hijos sepan que yo los amo, aunque yo no esté de acuerdo en lo que están viviendo. Porque quizás tu hijo está haciendo cosas que no tiene que hacer. Pero si vos cuando ves a tus hijos, está contento, sí, porque vos estás haciendo cualquiera de tu vida, porque yo no te enseñé eso, porque eso a vos te pasa porque no seguís al Señor, a que vos le digas, hijo, yo te sigo amando. Porque así funciona Dios con nosotros. Así funciona Dios con nosotros. Tú no estás diciendo, dice, pero vos sos un desobediente, te la pasás desobedeciéndome. Porque nosotros desobedecemos todos los días a Dios, ¿o no? Desobedecemos a Dios todos los días. Y sin embargo, en algún momento Dios nos dice, ay, no, yo no te voy a querer más porque me estás sacando canas verdes. Y eso también necesitan nuestros hijos. Eso también es una consecuencia de haber entendido la profundidad del amor de Dios. Y como estamos hablando de eso como familia, pero como iglesia, también trae unidad. ¿Saben? Porque el diablo no divide desde afuera. El diablo divide desde adentro. El diablo divide desde adentro. Y a veces a partir de un pequeño comentario. Entonces nosotros como iglesia tenemos que ser sabios y cerrar las puertas para que el enemigo no entre. Vemos grandes ministerios destruidos, iglesias divididas. ¿Y ustedes qué creen? Que el enemigo dijo, acá vengo yo, Satanás, vengo a dividir a la iglesia. No apareció así, ¿eh? De alguien de adentro de la iglesia, sembró una cosa muy chiquitita que no se notaba, ¿eh? Que parecía una pavarita. Pero esa semillita empezó a crecer y empezó a contaminar. Y de repente, ¿qué pasa? Comenzamos, que es otra de las cosas que suceden, a competir. Ah, no, porque yo me merezco ser el líder. Aquel no, sí, tiene un carácter. Sí, yo la escucho cuando paso por la casa, ¿no? Pero no sé la pastora que ve, no sé qué piensa, no se da cuenta de las cosas, ¿no?
Y entramos en esa cosa de la competición. Y decimos, yo me siento preparado para predicar. Porque yo todo le hablo de mí. Todo eso también estuvo adentro mío, ¿eh? No se crea que... yo me siento preparado para predicar, pero no sé, el pastor no me ve. No me ve. Y ahí empieza el enojo y ¿por qué no me dice a mí para que yo levante oración si yo soy re espiritual? ¿No? Y ahí empezamos, en ese tigre y afloje. Y todo eso lo único que está mostrando es que no entendí el amor de Dios. No entendí la profundidad del amor de Dios. Tenemos que entender que el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios trae unidad. El amor de Dios trae restauración. A veces viene alguien del barrio que nosotros conocíamos su vida y de repente entra a la iglesia y lo seguimos juzgando por lo que hacía afuera. ¿Y quién soy yo para juzgar? Alguien me dijo los otros días, mi hijo, el menor, bueno, está ahí orando con una chica que es un poco más grande que él y bueno, también por ser más grande también ha tenido otra vida. Mi hijo, él nació en la iglesia, creció en la iglesia, un chico que no ha conocido nada, ¿no? Y alguien me dijo, sí, pero vos orá, porque, viste, ella ya tuvo una vida, ¿no? Y entonces yo la miré y si le digo, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. ¿Quién soy yo para juzgar su pasado? Entonces, ¿yo qué creo? ¿Que mi hijo es superior? Porque nosotros creemos que nuestros hijos son... ¿Y saben qué? Nuestros hijos son iguales que todos los jóvenes, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Nos cuesta entenderlo, porque a nosotros, diría una amiga mía, a veces exponemos nuestros hijos como trofeos. Y después vamos aprendiendo que no son trofeos, porque ellos también se equivocan. Sobre todo aquellos que hemos criado a nuestros hijos dentro de la iglesia. Y yo le dije, no, yo no voy a juzgar su pasado, porque yo también tengo una hija que fue criada en el Evangelio y también tomó malas decisiones. Y a mí no me va a gustar que alguien venga y diga, ay no, pero esa chica es mamá soltera, ¿no? A mí no me va a gustar. Entonces, ¿por qué yo voy a juzgar a otro por su pasado? Y así vivimos muchas veces. Entonces nos pasa que no podemos vivir la plenitud de Cristo, porque no entendimos. No entendimos. Si nosotros entendemos verdaderamente la profundidad del amor de Dios, ¿saben cuántos problemas se nos van a solucionar? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel iglesia. No podemos estar cada día enfrentando una nueva situación en la iglesia, que este se quiere ir porque se enojó, que el otro porque el otro, y que no, y que porque el otro viene tarde, y que porque... Cuando entendemos la profundidad del amor de Dios, todo se hace más simple. Dios me ama, y yo no lo entiendo. ¿Cómo me ama? Como me ama, siendo lo que soy, siendo una cosa frágil, limitada, y me sigue amando, y me sigue amando, y te sigue amando. Dios te sigue amando, a pesar de que quizás hoy no oraste, a pesar de que hoy quizás te enojaste y discutiste. Y a veces nos decimos, no, yo me siento re indigna, porque hoy me enojé mal. Y somos esto, hermano. Somos esto, que peleamos día y noche con nosotros mismos, con las cosas que nos pasan por nuestra cabeza. Somos esto.
Pero a pesar de esto que somos, Él nos ama. Él te ama. Si nosotros entendemos esto, entonces vamos a mirar. Voy a cambiar mi mirada primero hacia mí mismo y después hacia el otro. Porque a veces creemos que o yo no soy digno porque me siento una porquería, o yo me siento que sí, yo soy la súper, entonces sí, yo puedo hacer, pero el otro no. Dejemos de dejar puertas abiertas al enemigo. Debemos cerrar las puertas para que el enemigo no destruya tu vida. Él dice que vino a matar, hurtar y destruir. Y a mí me llamó tanto la atención, yo no sabía el significado de hurtar. Para mí hurtar y robar era lo mismo. Y me enseñaron que no, que hurtar es cuando te roban sin que vos te des cuenta. Y él vino a eso. Entonces, por esos problemas que vos estás teniendo, que no estás entendiendo cuán grande es el amor de Dios, el diablo está hurtándote la bendición. Está hurtando la plenitud de Cristo en tu vida. Él no quiere que nosotros vivamos de derrota en derrota. Él quiere que nosotros disfrutemos plenamente. No es tampoco que, ay, no, yo vivo en victoria. Todos los días de mi vida yo vivo en victoria. Tampoco eso es verdad. Tampoco eso es verdad. Hay días que estamos pum para arriba y hay días que no estamos tan pum para arriba. Pero la cuestión es saber que el amor de Dios no va a cambiar. Que Él te sigue amando. Entonces, comenzá a entender, comenzá a desechar todos esos pensamientos negativos de tu mente. Primeramente hacia vos mismo, para poder ver al otro como Cristo lo ve. Porque el que está al lado tuyo, para el Señor es perfecto. Y cuando vos mirás a tu hermano, ¿a quién tenés que ver? A Jesús. A Jesús. Y vos a Jesús le gritarías, lo criticarías, lo harías. Entonces, mirémonos y entendamos quiénes somos. Entendamos la profundidad de ese amor perfecto de Dios. No permitas que tu razón supere a la fe. Nosotros todos lo razonamos. Y tenemos que aprender a creer lo que dice la palabra. Tenemos que aprender. Si a mí me decían, qué sé yo, años atrás, vos vas a hacer, te vas a ir al Chaco, te vas... ¿No? Lo hubiese razonado, hubiese dicho, no, ¿qué me voy a ir yo hasta allá? Yo no, nunca voy a salir de Rosario. No, yo sí voy a servir a Dios todo el tiempo, pero salir de Rosario no. Pero Dios nos ama y Él hace lo que Él quiere. Él nos da la fortaleza para enfrentar cualquier situación. Así que te invito a que te pongas de pie, que comiences a meditar, a examinarte y que puedas ponerte a cuenta con el Señor. Diría una vez, vieron que a veces tenemos palabras medias así, porque yo soy un burro de carga, y a veces nos maltratamos a nosotros mismos, y Dios no nos ve así, yo soy medio animalito, soy medio brutito, a veces somos así, ¿no? Pero Dios no nos ve así. Dios no nos ve así. Dios nos ve perfectos, porque su Hijo está en nosotros. Así que vamos a orar, a pedirle que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento. Espíritu Santo, corre el velo.